Bueno, buenas noches, yo soy Miguel Ángel Ceballos y mi compañero Antonio Tavares. Y esto es... Cine para Dummies. Hoy vamos a hablar del terror. Pero vamos a empezar. ¿Qué es el terror? El terror se define como la percepción del susto a algo que va a pasar. Y el horror sería como el dolor o lo que uno teme ya vivido, pero la RAE la ubica a las dos como sinónimos. Bueno, ya sabemos qué dice la RAE, pero ¿qué dicen los autores del género? Por ejemplo, Hitchcock decía que el terror era algo muy fundamental en el ser humano, que era algo totalmente arraigado a las personas, incluso que cuando uno empieza a jugar con los niños, cuando son pequeños, lo primero que uno hace es asustarlos a modo de juego. H.P. Lovecraft, el escritor estadounidense, decía que el terror es de las más antiguas de las emociones humanas y se basa fundamentalmente en el temor a lo desconocido, o sea, en el desconocimiento, le tememos a lo que no conocemos. En el caso de Lovecraft y sus escritos, a lo infinito, a qué hay más allá de lo que conocemos. En el caso de otro autor de terror importante, o que se ha basado en el terror, Guillermo del Toro, ha especificado que lo que tenemos son los mundos ocultos, las cosas que aún no entendemos, lo que va más allá de nuestra mente humana, de nuestra comprensión. El terror viene desde mucho más atrás. Biológicamente es un mecanismo de defensa, le tenemos miedo a lo que aparentemente es una amenaza para nosotros. El terror se basa en las magnitudes, en las cosas o muy grandes que no comprendemos e incluso las muy pequeñas. Cuando las personas ven en acercamiento como se ve una hormiga, también sienten temor, porque son cosas que van más allá de la percepción de nosotros, las cosas que deberían estar ocultas y que en el terror se empiezan a deslumbrar. Pero, ¿y de dónde nace el terror? El terror nace mucho antes de la creación del cine. Nace con actores como Joseph Sheridan, por ejemplo, y su libro El Familiar. La literatura gótica inglesa, más que nada, fue fundamental en la creación del terror como género ya propiamente hablando, con escritores como Edgar Allan Poe, Mary Shelley o Bram Stoker, grandes influyentes. Entonces, cuando entra el cine a coger el terror, ya hay un gran bagaje de inspiración para el género. Pero el cine de terror tiene una influencia también que es muy importante y no la podemos dejar por fuera, que es el expresionismo alemán. Así es, al acabar la Primera Guerra Mundial y con la derrota, Alemania estaba en un punto muy triste, o sea, solamente habían sentimientos negativos y todo eso lo expresaron con el expresionismo, valga la redundancia. El expresionismo tuvo mucha gran influencia en el terror, principalmente por sus juegos y lo que significaba. Nos daba a entender el punto en el que estaba la humanidad. Todos estaban destruidos, tristes, y solamente se podía hablar de cosas negativas. Y lo mismo expresaban todo su arte, tanto como los juegos de sombra, los personajes muy tétricos y más que nada esta distorsión de la realidad. O sea, se hace visible todo este malestar que la gente estaba sintiendo en el momento, lo cual era terrorífico. La influencia del expresionismo alemán sentó las bases para lo que conocemos hoy como el cine de terror. Ejemplos de esto es Drácula de Todd Browning, Nosferatu, incluso El vampiro, que fue grabada en México. Bueno, ya que nos estamos metiendo con el contexto histórico, podemos empezar a hablar propiamente del cine de terror. Entonces, el cine de terror nacería en 1896 con La Mansión del Diablo. O con El esqueleto de los Lumière o La casa embrujada. Pero bueno, acá surge una gran pregunta. En la primera proyección que hubo del cinematógrafo se estrenó La llegada del tren y las personas salieron corriendo despavoridas de la sala porque sentían mucho temor y terror al respecto. Entonces, ¿se puede considerar La llegada del tren como cine de terror? La llegada del tren no es cine de terror, pero sí empieza a sentar las bases. ¿Por qué? Porque la primera proyección donde había muchas personas, el primer sentimiento que evoca o el primer sentimiento que evocó el cine en ese momento fue el terror. Pero esto fue en Europa. Estados Unidos obviamente no se iba a quedar atrás. Entonces, con los Edison Studios empezaron a hacer adaptaciones como
Frankenstein o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entrándonos ya como en el contexto sociocultural, académicamente nosotros solemos ubicarnos únicamente en Europa, pero hay que entender que los géneros son cíclicos, van y vuelven, y en ese momento el terror era un boom estrafalario, entonces llegó a muchas partes como México. México fue un gran exponente del cine de terror. En México en los años 30, a la par, pues eso es un fenómeno muy interesante, que en el mismo tiempo en el que estaban generando cosas en Europa, México también estaba haciendo sus propias creaciones, y lo más interesante es que México dotó de matices socioculturales muy importantes del cine de terror, porque México tiene una pertenencia con la muerte muy grande, pues ellos celebran el Día de los Muertos, entonces ellos dotaron de muchos matices del cine de terror, y eso se puede ver en películas como Macario. México fue tal inspiración en la misma época que en Europa, que formó todo un movimiento que más tarde llegaría a llamarse el expresionismo mexicano, con películas como La Llorona, Los Monjes o El Fantasma del Convento. Incluso Truffaut menciona que la película del vampiro puede ser una muestra técnica de lo que es el verdadero terror y una muestra de cómo sus técnicas deberían ser usadas en el resto del mundo. Ya empezamos a hablar de qué pasaba en cada país, pero ¿cuál fue el detonante que llevó a todos estos países a centrarse en el género? Digamos que el detonante histórico fueron realmente las guerras. Por ejemplo, el director Zulawski, el director de Possession, nació después de la Segunda Guerra Mundial, entonces esa guerra generó muchos matices para que la gente empezara a cuestionarse y a indagar más en el género. Entonces lo que dotó fue que la gente empezara a hablar ya no como de los monstruos como tal, de esas cosas como vampiros, bueno, las leyendas, sino que la gente empezó a reconocer que el mismo humano podía generar espacios muy tétricos, y las mismas acciones humanas eran mucho más monstruosas que cualquier otra cosa que pudieran imaginar, y esos tintes empezaron a nutrir el género. Bueno, ya sabemos que el género del terror a partir de ese momento dejó de hacer solo monstruos, o sea, ya habían muchas formas de hacer terror. Entonces, ¿qué conceptos se podrían definir ahí? El concepto que se empezó a trabajar fue la personificación, pero ya nos iremos dando cuenta que el terror tiene muchos matices, que tiene muchas formas de hacerse, entonces vale preguntarse cuál es la cara del terror. De ahí empezamos a debatir un poco cómo se ve la cara del terror, o sea, ¿realmente hay que mostrar una cara para generar terror? ¿Cómo se ve la muerte? ¿Realmente tenemos que ver la muerte para sentirle miedo? Emily Dickinson decía que no, que realmente allí radicaba el verdadero terror, en no mostrar qué es a lo que se le tiene miedo, sino simplemente insinuarlo. Ella decía que el verdadero terror recorre por los corredores de la mente de cada espectador. O por ejemplo, Mike Flanagan, que decía que no era necesaria la corporalidad, porque el miedo surgía de cosas incorpóreas, como la culpa, como la tristeza, como sentir pues como esas cosas interiores que habitan dentro de las personas a un nivel más psicológico. Entonces empieza a preguntarse si es necesaria la personificación de esos miedos, y la respuesta es que no. El cine es arte hecho lenguaje, los códigos y ciertas narrativas. Las cosas no se van dando así porque sí. Háblanos entonces de esas características narrativas. Bueno, el terror como característica narrativa es algo bastante particular. O sea, el cine está hecho para entretener a las personas. Se le conoce como el arte del pueblo. Por lo mismo las personas van para distraerse en un rato. Pero el terror en específico es muy extraño en este sentido, ya que provoca en el espectador ciertas imágenes de que no lo hacen relajarse, sino por el contrario saltar de la silla. Entonces tiene cierta catarsis extraña. Desde la narrativa logra exponer cosas imposibles, como lo determina Hitchcock, que el terror se basa en un juego con el espectador. Y es que el espectador todo el tiempo quiere unir piezas y decir, bueno, esto es lo que va a pasar, esto continúa, aquí viene un scream, acá está el fenómeno, el monstruo, pero el verdadero terror se consigue cuando el director logra anteponerse a los deseos del espectador y logra
irse por fuera de las inferencias de él y logra meter en un momento inesperado lo que el director desee, ya sea el fantasma o un sonido o un titileo de alguna luz. Ahí está el juego del cine de terror según Hitchcock. Aunque las bases del cine de terror están fundamentadas en lo escalofriante y en lo terrorífico, se juega principalmente es con esta cercanía, o sea, los personajes instauran un universo, nos meten a él y nos dicen qué es lo normal, ¿cierto? Un ejemplo de esto es en La Bruja de Blair, donde nos dicen que es un falso documental. Nos metemos en la película, vemos que simplemente es un bosque, unas personas de campamento, pero poco a poco va ganando terreno esta presencia extraña, esto ominoso que no podemos describir. Ahí es donde entra en juego el terror. La mayoría de las películas como Bobby Craig o la misma Bruja de Blair, el terror no consta de las cosas explícitas. Por ejemplo, yo no recuerdo que en La Bruja de Blair aparezca realmente la bruja, son más bien como cosas implícitas lo que genera el terror. Por ejemplo, en La Bruja de Blair aparece el bosque como las ramas entreversadas, como un elemento extraño, algo que no se entiende muy bien, que parece antinatural, o aparecen rocas apiladas que uno no sabe por qué motivo están ahí. Son más las cosas que sugieren las que dotan el sentido terrorífico, no lo explícito. El terror se considera que se genera en la mente del espectador. Ya que estamos viendo cómo se forma el terror, entonces podemos empezar a hablar de sus temas. ¿Cuáles son los temas del terror? Y eso es lo complejo, porque en el terror todo es muy cambiante, o sea, todo tiene diversas formas de hacerse. Por ejemplo, volviendo al mismo Zulawski, en la película Possession, él, entre comillas, habla de su relación con su expareja y de la ruptura que tiene con ella. Estas películas siempre tienden a tener dos niveles de interpretación, ¿cierto? En el primero está su relación con su esposa, su ruptura, lo normal, lo mundano, por así decirlo. Pero poco a poco se va inmiscuyendo este ente paranormal, ¿cierto? Esta criatura va entrando ahí poco a poco en el juego, en la película, lo que abre campo a nuevas posibilidades. Aunque la gente crea que el terror se reduce a screams, pues eso es como un pensamiento popular erróneo, porque realmente el terror lo que busca es ahondar en la profundidad de la psique humana. Por eso a mucha gente no le gusta el terror, porque el terror descubre las cosas más profundas del inconsciente. Lo que busca el terror es, en la narrativa, dañar al personaje, o sea, llevarlo hasta su límite, y también intenta lograr eso con el espectador. Desde los comienzos del cine de terror se habla de sentimientos muy profundos, ¿sí? Entonces siempre nos ponen como en un contexto diferente al que conocemos, como un convento en el cual uno se suele sentir una presencia pues, santa o extraña, pero a la vez diferente, que no es de este mundo. Y a la vez se pueden sentir sentimientos como la culpa. Un ejemplo de esto es El espejo de la bruja, en donde muestran muy claramente un ente, algo que no pertenece al lugar. Pero además también se puede ver toda la crueldad y todo lo malo del ser humano, que también es muy cercano. Algo interesante entonces para explorar sería cuáles son los personajes del cine de terror. Bueno, hablando de personajes, lo más común serían los monstruos, asesinos seriales, personas desquiciadas, entes sobrenaturales, ¿sí? Pero realmente hay una gama muy amplia. Yo creo que en eso recae parte de la grandeza que hay en este género. Un ejemplo de esto es La Región Salvaje, en donde una chica con una relación ya decadente empieza a tener nuevas relaciones y a relacionarse con un ente sobrenatural que viene del espacio. O también está El Anticristo de Lars von Trier, en donde es simplemente una pareja en una cabaña y donde están finalizando su relación. En películas como El Hombre sin Rostro, El Parteaguas o incluso Psicosis, los personajes se presentan sin algún tipo de maquillaje, por así decirlo, o sea, no tienen colmillos, no hay nada extravagante. El terror emana desde la construcción psicológica de los personajes y sus acciones, las cosas que hacen, las consecuencias que tienen y esa perspectiva interior de lo desgarrados que están por dentro, la mentalidad que tienen y su psique resquebrajada.
Pero entonces, ¿qué le podemos decir a los espectadores sobre los espacios del cine de terror, que también son muy importantes? Es extraño porque en el cine de terror pues hay algunas convenciones y una de ellas es, por ejemplo, grabar en bosques, en espesos bosques. ¿Qué hay en esos bosques, en medio de la oscuridad? ¿Qué cosas ocultan esos lugares? Aparte de esto, el cine de terror también marca estos escenarios en lugares muy comunes, como en colegios, iglesias, incluso las casas embrujadas. O sea, son lugares que vemos a diario, que nos hacen sentir que el terror, o sea, si está en esas casas, en esos lugares donde son personas normales las que sienten, las que sufren estos acontecimientos, entonces cualquier persona podría sufrirlos, ya que es un lugar pues muy común. Es importante destacar que el terror ubica al espectador en un espacio y en un tiempo desconocido. Entonces también entablar como unas normas fidedignas es o sea, innecesario en algunos casos, porque ese es el objetivo del terror, desubicar al espectador en todos los sentidos, temporal, espacial. Ya hablaremos de una de las partes más interesantes del cine, y es la estética. En la película El misterio del rostro pálido, por ejemplo, se nota que lo más importante es la puesta en escena, es decir, lo que más interesa a nivel estético es cómo están ubicadas las cosas para generar una atmósfera de misterio, de intriga, incluso de pánico. O también, como en la película mexicana El Escapulario, en donde se apoyan más que nada en el guión, en la música y en el escenario para contar y zambullirnos en la historia. O sea, aquí el ente espectral pasa a segundo plano y pasa a ser la música realmente la que nos sumerge en esta historia. Es decir, queridos Dummies, que a nivel general vamos a encontrar casas embrujadas, vamos a encontrar en ellos monstruos típicos como Frankenstein, incluso pues Drácula, pero realmente lo que es importante en el cine de terror es la atmósfera y que la narrativa sea congruente con esa sensación de pánico y de terror. La iluminación es demasiado importante y va en juego con la escenografía de las películas de terror, que como ya sabemos, aunque no es una norma, está acompañada de grandes casas lúgubres, espacios un poco oscuros por lo general. Entonces entra a colación el juego con el director de fotografía para crear muchas sombras que reflejen esos espacios terroríficos. Entonces esos espacios con grandes candelabros, ventanas enormes, cuadros muy viejos, aportaban a que pudieran generarse sombras muy grandes y de allí crear también una atmósfera terrorífica. Desde la función de estos juegos de sombras se venía más que todo como para representar la confusión que tenía el personaje y inmiscuir al espectador también. Nos mostraba qué tan desequilibrado estaba mentalmente el personaje. Mucho de esto sale del expresionismo alemán, ¿cierto? Este fue el gran maestro de esta escuela. En películas como en Vampire se pueden ver mucho ese juego de sombras, ese claroscuro o esa misma distorsión de toda la realidad, o sea, todo lo que digamos en un principio se empieza a distorsionar y ya no sabemos qué es real y qué no. Por ejemplo, el mismo artista plástico que trabajó en el gabinete del Dr. Caligari trabajó en The Vampire, entonces logró entender muy bien cómo era la disposición de los elementos en la puesta de la escena para configurar bien el tema de las sombras y de la distorsión de ellas. Entonces los directores se basan en estos colores, por ejemplo en los dinamogénicos para excitar al espectador, o sea, estos rojos muy vivos, pero también se basan en los inhibitorios para apaciguarlos en las escenas en las que lo requieren. Un ejemplo de eso es la película The Thing del 82, donde el director genera pues ese código propio. Entonces el blanco es esta primera etapa de la película donde ubican la nieve, donde da más que todo el contexto. Ya luego empiezan a introducir el azul, que correspondería a la noche. Luego poco a poco, mientras empieza a dar los cambios de giro en el guión, empieza a aparecer el rojo, un color más dinámico y que empieza a representar el color de la bestia o el demonio.
O el naranja que aparece cuando encienden las antorchas. Esto es simplemente como una pequeña muestra de que cada autor elige el código que genera para los colores en la película. Por eso mismo hay muchas referencias en el color. Un ejemplo de esto es en La Bruja de Blair, en donde la naturalidad del día a día lo vamos viendo a color, pero a medida que empiezan a pasar cosas raras, pasamos a blanco y negro, ¿cierto? Seguimos con el día a día a color y poco a poco ese blanco y negro va tomando cada vez más protagonismo, como si esta situación extraña, esto ominoso, esto que no podemos descifrar, se fuera comiendo poco a poco la realidad. Por ejemplo, Suspiria es un gran ejemplo del uso del color porque tenemos dos versiones, la de Darío Argento y la de Luca Guadagnino. Entonces, por ejemplo, en la de Darío vemos un uso del color muy saturado, una dinámica de mostrar de pronto esa Alemania tocada por la guerra muy diferente en cuanto al color, mientras que Luca Guadagnino opta más por colores opacos, por no usar tantos colores y decide mostrar el impacto de la Alemania dividida en ese momento con los colores más grises, y también pues son como elecciones estéticas pero que muestran desde un mismo argumento dos puntos diferentes, dos soluciones diferentes estéticas frente a un mismo tema. O sea, es la misma película pero adaptada desde diferentes puntos estéticos. En Possession, por ejemplo, vemos como la cotidianidad está marcada por el color azul, en donde ella está peleando con su esposo, una cosa, la otra, pero poco a poco los matices se van dando un poco más al amarillo a medida que ella va entrando a este mundo ominioso, o sea, cuando la criatura empieza a hacer aparición. En El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro podemos ver cómo a medida que el niño va cambiando lo va haciendo también su vestuario, mostrando su decadencia, cómo va pasando del punto A a un punto B. Lo mismo podemos ver en Norman Bates, en donde todo el vestuario va de acuerdo a cómo está mentalmente el personaje. El maquillaje en el cine del terror se define en una palabra, prostéticos. Obviamente ya entendimos, por ejemplo, en Norman, en Psicosis, que pues es algo mucho más sobrio, pero si nosotros lo decimos a grosso modo tenemos que decir prostéticos. Ahí se resumiría básicamente. Ahora bien, vamos a hablar de los aspectos técnicos, porque si Dummies, el cine es un arte muy riguroso. La interacción de los personajes con la cámara suele ser muy distinta a otros géneros, porque la idea es generar pues este disgusto, o sea, este miedo al respecto. Entonces era muy común ver que empezamos un poco alejados de la situación, ¿cierto? Como al margen de lo que está pasando, hasta que hay una confrontación en donde ahí sí nos sentimos muy cercanos a ese fenómeno o a ese monstruo y sentimos ya esa cercanía con los personajes, ¿sí? Era muy común ver de que habían directores de cine experimental durante los rodajes. En cuanto a la cámara, también podemos decir que había mucha cámara subjetiva, con el objetivo de hacer que las personas sintieran ese terror en primera persona. No bastaba como hacer un escorzo, no tenía que ser en primera persona para que la gente sintiera ese temor que estaba sintiendo el personaje. También en el cine de terror se suele usar cámaras en movimiento, o sea, no una cámara fija como tal, para mostrar el desequilibrio de las escenas, para mostrar el descontrol de la psique de los personajes. En películas clásicas como en The Haunting, la cámara fija tiene movimientos muy sutiles, pequeños, pero también tiene movimientos muy bruscos ya cuando las escenas lo demandan, o sea, nos inmiscuyen en esos sentimientos de intriga y de adrenalina con esos movimientos muy bruscos. Y también en películas como Al Último Murnau se ven detalles muy particulares como los traveling de 360 grados, o sea, una experimentación que para el momento fue innovadora. Antes de irnos, nuestros queridísimos amigos Dummies del cine, vamos a hablar de algunos directores que aportaron de alguna manera al género o que son parte de él. Por ejemplo, como Fritz Lang, el director de La Gran Metrópolis, que aportó demasiado al cine del terror y en especial cuando va culminando su carrera con un gran hito en la historia también por el momento que estaba viviendo el director, que era pues como este momento de la Segunda Guerra Mundial, con M el vampiro. Después vino Lon Chaney,
un director que impulsó mucho en la creación de personajes, que junto con Todd Browning hizo personajes grotescos pero que a la vez tenían un sentimiento muy noble. Entonces complejizaron totalmente los personajes, ya dejaron de ser encajados en que el feo es malo y lo bonito es bueno. Ya a partir de ese momento se empieza a nutrir un poco más el género. Con películas como Freaks, una de mis favoritas, o El Drácula de Todd Browning, Las Garras Humanas y El Trío Fantástico. Hay muchas películas que centran el terror desde el sonido y la puesta en escena, como The Haunting de Robert Wise, una película que se inspiró bastante en la película anterior, el clásico de Vampire, sí. Una película que es considerada un clásico completamente y que utilizó técnicas que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. El creador, pues el precursor del género como tal, se puede decir que es Karl Dreyer. Y hablando un poco más de Dreyer, pues él hizo cosas demasiado importantes como explorar la fantasía fúnebre, que aunque sea algo hipotético y no sabemos aún pues si es algo posible, Pero, ¿por qué es tan importante? Porque Dreyer hizo un excelente trabajo de cámara, implementó muy bien los elementos del sonido y también utilizó el montaje para darle coherencia a la psique del personaje. Incluso pues para dejar ahí como la marca, Hitchcock decía que The Vampire era la única película que valía la pena verse 2 veces. Volviendo a The Haunting, viene de un libro que desde la literatura explora lo gótico. Viene desde un personaje que es alcohólico. Dicen que es uno de los libros favoritos de Stephen King. E incluso Guillermo del Toro hizo su propia adaptación del libro en La Cumbre Escarlata. Entonces definamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hacer cine de terror? Ran Remy dice que el inocente debe sufrir, el iluso debe ser atormentado, el culpable debe ser castigado, la víctima debe saber confrontar eso que le da miedo o le causa terror. Para que haya crecimiento debe el personaje principal derramar sangre o ver sangre en la película. Y los Coen además añaden que si queremos generar terror, la muerte debe caminar, es decir, el miedo debe ser tangible. Entonces, ¿por qué la gente ve cine de terror? Anteriormente ya habíamos dado como unas conclusiones previas, pero de por sí la gente se ve identificada con ese personaje que tiene terror, esa persona que siente miedo. Incluso a veces, si el director así lo desea, las personas se suelen identificar es con el malo, la persona que quiere ejercer el miedo al otro o ejercer el dolor. Entonces es como este dolor medido, ¿sí? O sea, como el sentir dolor o sentir este terror, esta emoción tan fuerte pero sin tener consecuencias. Para terminar, Miguel, ¿cuáles serían esos elementos particulares para hacer una buena película de terror? Bueno, siempre debió haber una chica bella, ¿sí? Sí. Eso nunca debe faltar. Segundo, esta entidad, lo desconocido, a lo que le deberíamos tener miedo. También es importante que el personaje muestre esa psique derrotada, esa incertidumbre. El cambio del personaje, o sea, que derroten al personaje. El personaje se debe sentir por el suelo o en una situación donde se confronte a sí mismo. Y a veces también una maldición ancestral, eso da el toque. Bueno, y esto es Cine para Dummies, espero les haya gustado y lo hayan entendido muy bien.